aquí con 5. ¿Qué? Acá. Repite el relajo. Él le da mucho en esta mesa. Jóvenes, comenzamos. Entonces vamos a comenzar con la energía potencial gravitacional. Y nosotros en física mecánica vimos energía potencial, ¿cierto? La energía potencial gravitacional. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces como eso ya lo vimos, entonces esto está muy... Listo, pero ahorita entonces nosotros la vimos cuando teníamos energía potencial gravitacional y especialmente para cuerpos que están en la superficie terrestre. Pero ahora vamos a ver entonces energía potencial gravitacional y con dos masas interactuando entre ellas, que fue lo que vimos en la clase anterior de la teoría newtoniana de la gravitación, ¿cierto? Entonces, debido a esa interacción gravitacional y debido a que esa interacción es central y depende solamente de la distancia, entonces, ¿qué era lo que significaba que una fuerza era central? Que estaba entre los centros de los cuerpos. ¿Cierto? Entonces actuaba en la línea que une los centros de las masas que están interactuando. Entonces es una fuerza conservativa. Y por ser una fuerza conservativa vamos a tener una energía potencial gravitacional. ¿Cierto? ¿Y cuál era la energía potencial gravitacional en física mecánica? Era la... Masa por gravedad por altura. ¿Cierto? Masa por gravedad por altura. Y nosotros si teníamos un nivel de referencia, ¿cierto? Entonces si nosotros teníamos un nivel de referencia, que decíamos que este era el nivel de referencia, y en el nivel de referencia esa energía potencial valía 0, entonces un cuerpo iba a estar a una altura y iba a tener una energía potencial gravitacional, que era la masa por la gravedad por la altura. ¿Listo? Entonces ahora vamos a suponer que tenemos dos masas, y vamos a verlo aquí en el proyector cámara 3. 1. Listo, entonces tenemos aquí dos masas interactuando, lo mismo que teníamos la clase anterior, una masa M' situada en el origen del sistema de coordenadas que estemos utilizando, que vamos a hacer un sistema de coordenadas general, y por eso esta fuerza es un vector, y por eso este U R es un vector en esa dirección, y por eso esta R que acá es otro vector. Entonces tenemos un sistema de coordenadas y esta M' está en el centro de ese sistema de coordenadas. Y tenemos una masa M a una distancia R, pero como es un sistema de coordenadas general, entonces esa R, para nosotros saber la distancia R, tenemos que multiplicar esa distancia OA por el vector unitario en esa dirección R, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos a decir que sobre M está actuando una fuerza debida a la interacción gravitacional de estas dos masas, y esa fuerza está dirigida hacia el centro de la masa M', ¿cierto? Obviamente aquí hay otra fuerza gravitacional que está dirigida hacia el centro de la otra masa, que por acción y reacción aparece, pero entonces vamos a considerar este caso. Sobre esta masa M está actuando una fuerza de atracción, ¿listo? En dirección de este vector UR. ¿Sí? Entonces por eso vamos a decir, cámara, que tenemos una fuerza que es igual a menos esta, que es una constante, por M sobre R cuadrado, que esto ya sabemos de dónde sale, en dirección U sub R. ¿Listo? Esto es un vector. Entonces la fuerza es igual. ¿A qué era igual la fuerza en términos de energía potencial en física mecánica?
Cuando nosotros encontramos la fuerza y la relacionábamos con la energía potencial, entonces nosotros decíamos que la fuerza es igual a... La suma de las energías. El cambio de la... La fuerza era igual al cambio en la energía potencial, al cambio negativo de la energía potencial, ¿cierto? Y entonces eso se llamaba el gradiente de energía potencial, pero como siempre nosotros decíamos que la fuerza era igual a menos el gradiente de la energía potencial. ¿Y qué es el gradiente? La derivada con respecto a cada una de las coordenadas en las que esté situado ese. Sí. Sí. ¿Cierto? Y entonces nosotros generalmente estábamos en posición R, entonces decíamos derivada con respecto a R, o si estábamos en coordenadas cartesianas, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, porque esto es un vector, ¿cierto? Y las componentes entonces eran esas derivadas. Listo, entonces sabiendo eso vamos a llegar a decir que la fuerza entonces en la dirección R es igual a la derivada de la energía potencial con respecto a R. Sí, esta fuerza entonces es esta fuerza y por eso podemos igualarlas y decir entonces que la derivada de la energía potencial con respecto... Aquí no cabe, vamos a hacerlo acá. Es igual a esta constante de Cavendish por m sobre r al cuadrado. ¿Cierto? Estamos igualando y los dos signos negativos, pues hay negativo a los dos lados, se cancela. ¿Cierto? Entonces ahí estamos encontrando el cambio en la energía potencial dependiendo de esa interacción de esas dos masas que es inversamente proporcional al radio al cuadrado, igual que la fuerza que era inversamente proporcional al radio al cuadrado. Listo, y si entonces nosotros llegamos y decidimos que esto es derivada de energía potencial igual a sigma por m por 1 sobre r cuadrado derivada con respecto a r e integramos en ambos lados, entonces vamos a obtener la energía potencial en relación con las masas y la distancia entre esas dos masas. Listo, entonces vamos a integrar y la energía potencial será 0 cuando R valga ¿cuánto? Miren, esto es constante, sale de esa integral. Entonces tenemos 1 sobre R de R. ¿Cuándo va a valer 0 este otro lado? 1 sobre R cuadrado. Cuando R vale 0. Vale infinito. Cuando R es infinito. Y vamos a tener una energía potencial para una R. Por eso vamos a tener que la derivada de que la energía potencial es igual entonces a sigma por m prima. Y entonces si nosotros integramos 1 sobre r cuadrado, eso es igual a menos 1 sobre r. Y esto sería evaluado entre este infinito y esta r. Listo, y 1 sobre r en infinito, ¿cuánto da? 0. 0, ¿cierto? Entonces por eso llegamos a que la energía potencial es igual a menos la constante de Cavendish m sobre r. ¿Listo? Sí. Y esa es la que entonces llamamos energía potencial gravitacional de un sistema compuestos por esas dos masas M1 y E, por esas dos masas M y M'. ¿Listo? Que están interactuando. Listo, entonces ya tenemos la energía potencial. Entonces para nosotros, ¿qué otro tipo de energía tenemos siempre? En fuerzas conservativas tenemos energía cinética. Listo, entonces la energía total nosotros la podemos expresar en términos de la energía cinética y la energía potencial. Y por eso vamos a llegar entonces a que la energía total es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de m' por b al cuadrado menos sigma por m sobre r. Este marcador C murió. Vamos a ver si este otro escribe. Menos. ¿Por qué menos? Sí. Miren lo que llegamos a la energía potencial.
Sí, mira que tenemos energía cinética, entonces la energía cinética de la partícula de masa m más la energía cinética de la partícula de masa m', más la energía potencial, pero la energía potencial es negativa. ¿Sí? Sí. Oye, le toca jurar. Listo. Si tuviéramos un sistema de más de dos partículas, entonces ¿a qué es igual? La energía total. Si tenemos un sistema con más de dos partículas, entonces la energía total es igual a la sumatoria de todas las partículas, la sumatoria en todas las partículas del medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, la energía cinética de cada una de las partículas. Si tengo 10 partículas, la energía cinética de las 10 partículas, se hace la sumatoria, más, pero entonces como esto es negativo, la energía potencial es negativa, entonces tenemos menos la sumatoria de todos los pares. ¿Y cómo todos los pares? Porque la energía potencial aparece por la interacción de un par de partículas, de sigma por m sub i, m sub j sobre r. ¿Por qué todos los pares? Porque mira, la energía potencial aparece cuando tenemos interacción entre dos masas. ¿Cierto? Entonces si tenemos 10 partículas de masas distintas, entre cada par de partículas va a aparecer una energía potencial. Sí, entonces esto sería una sumatoria doble, una sumatoria sobre las i desde 1 hasta 10, más la sumatoria sobre la j desde 1 hasta 10, de todo esto, ¿listo? Y esta sería la distancia en la que están separadas las dos partículas que estarían produciendo cada una de esas energías potenciales. ¿Listo? Pero entonces hay que sumar todas las masas entre, o sea, la primera con la segunda, la primera con la Exacto, tercera. entonces si tenemos estas, aquí hay una masa, aquí hay otra masa, aquí hay otra masa y aquí hay otra masa. Entonces yo tengo que buscar energía cinética de esta, más energía cinética de esta, más energía cinética de esta, más energía cinética de esta. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Y después la energía potencial, entonces va a haber una energía potencial entre estas dos, hay otra entre estas dos, hay otra entre estas dos, hay otra entre estas dos y hay otra entre estas dos. O sea que ese término, mira que hay 1, 2, 3, 4, 5 y encima también está este. ¿Sí? Entonces hay que sumar todos los pares y por eso aparece esta otra sumatoria. ¿Listo? Porque aquí va a haber un término de energía potencial, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro y aquí va a haber otro. ¿Listo? Sí. Listo, muchachos. Entonces vamos bien hasta ahí. ¿Qué pasa? Que si uno se va muy detalladamente, uno tendría que considerar un sistema de referencia con un centro de masa. Pues tenemos que buscar un sistema de referencia y un centro de masa para poder encontrar esa energía. Y entonces utilizaríamos lo que les comenté la otra vez de la masa reducida. Sí. ¿Cierto? Entonces uno podría llegar a encontrar esto, de que la energía total también es igual a 1/2 de la masa reducida por la velocidad relativa de 1 a 2 al cuadrado menos por m sobre r12. Listo. Entonces ese sería expresar la energía cinética de dos partículas dependiendo de la masa reducida, ¿sí? Y de la velocidad relativa. Entonces por eso tendríamos esta energía. Listo, pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos considerando que esta m' es mucho mayor que m. Y cuando m' es mucho mayor que m, entonces esta masa reducida es aproximadamente igual a m. ¿Listo? ¿Cómo? Sería igual a M o Profe, M. entonces esa velocidad, ¿qué sería? O sea, que la velocidad de los dos es la misma. Sería la velocidad relativa. Sí, cómo se está moviendo la masa 1 con respecto a 2. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la velocidad relativa? Listo, entonces estamos diciendo que cuando esta masa es mucho mayor que esta, entonces vamos a decir que la masa reducida es aproximadamente igual a esta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esta masa m' muy grande y la otra masa m más pequeña, entonces el centro de masa estará prácticamente acá.
Sí, entonces la masa reducida es esta M que está allá, porque esta va a estar prácticamente en equilibrio. ¿Listo? Sí. Entonces, M' coincide prácticamente con el centro de masa. ¿Sí? M' coincide con el centro de masa del sistema y podemos reemplazar esa velocidad relativa entonces por la velocidad de esta otra masa. Entonces, por eso decimos que en este sistema la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos la potencial, sigma M' sobre R. ¿Listo? Sí, entonces estamos considerando que M' es mucho mayor que M, caso Tierra satélite, caso Tierra luna. Y entonces el centro de masa estaría en el centro de la masa M', y por eso la masa reducida sería igual a esta otra masa que está interactuando con esa masa M. Listo, vamos bien hasta ahí. Sí. Ya encontramos entonces la energía de un sistema en el que hay una masa muy grande en comparación con la otra. Es 1/2 de la energía cinética de esta, más la interacción gravitacional de ellas dos. ¿Listo? Y entonces, si nosotros sabemos que esta partícula se está moviendo en una órbita circular, entonces estamos en un centro de masa aquí y esa partícula se está moviendo en una órbita circular. Y aquí está el centro de ese círculo, y aquí está la partícula. Entonces acuérdense que nosotros tenemos un eje normal y un eje tangencial, ¿cierto? Y entonces la sumatoria de fuerzas en el eje normal es igual a la masa por la aceleración normal. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje normal es igual a la masa por la aceleración normal, que es velocidad al cuadrado sobre R. ¿Y cuál es la única fuerza que estaría actuando en este caso sobre esa partícula que está girando alrededor de esta órbita? Y este que hay acá en el centro sería el centro de masa de la otra partícula. ¿Cuál es la fuerza que hay ahí? ¿La qué? Hay una energía. ¿Cierto? Entonces hay una fuerza, una interacción gravitacional sobre R cuadrado. ¿Listo? Entonces miren que sobre este eje estaría actuando esa fuerza gravitacional que efectúa esta masa sobre esta, que está dada por esta de aquí. ¿Listo? Sí. Y entonces, si tenemos esto así, de acá podemos, pues cancela este con este, y llegamos a que 1/2 de Velocidad. ¿cómo? Entonces llegamos a que esa energía, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, es igual a 1/2 de sigma por M' sobre R. ¿Listo? Sí. ¿Por qué? ¿Pero de dónde salió ese? O sea, que la potencial y la cinética son iguales. No. ¿Me vas a cancelar la M, profe? Verdad, yo iba a cancelar la M. Espere. Esto es aquí. O sea, estamos aquí arriba. Sí. Entonces, volvemos. Está la partícula moviéndose. Entonces, la sumatoria de fuerza es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y esto es igual, entonces, a esa fuerza, sigma M por M sobre R cuadrado. Eso en el caso de una órbita circular. Y entonces, bien. Ahora, si estamos en esa órbita circular, nosotros vemos que vamos a hacerlo aquí. No cancelemos la M, vamos a pasar acá sin cancelar la M. Miren que si yo divido todo eso sobre 2, entonces me queda que a este lado 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Este R de acá se cancela con este R de aquí, y esto sería igual a 1/2 de este por este M' sobre R. ¿Listo? O sea, no cancelemos la M, cancelamos el radio. Sí. Y mire que este 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía Cinética. cinética, es igual
a un medio de la masa. ¿Sí? ¿Pero dónde sacaste un medio? No, estoy dividiendo por 2 en ambos lados. Sí. Listo, entonces si yo divido por 2 en ambos lados, llego acá. Y entonces por eso, esta energía total es igual a menos, o bueno, hagámosla completa, esto es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, que era lo que teníamos aquí. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es igual a un medio de sigma por m prima sobre r. Entonces es igual a un medio. 1, entonces sería sigma por m prima sobre 2r menos sigma m prima sobre r. Por eso esa energía total entonces es igual a menos sigma por m prima sobre r, sobre 2r. ¿Listo? ¿Sí? Entonces estamos reemplazando lo que acabamos de encontrar, que la energía cinética es igual a un medio de la energía potencial, pues positiva, un medio de sigma por m prima sobre r. Esto obviamente es en el caso de una órbita circular. ¿Sí? Estamos hablando de una órbita circular. Y entonces si reemplazamos en la ecuación de energía total, llegamos a que la energía total es menos sigma m prima sobre 2r. Para una órbita circular. ¿Listo? Sí. Entonces miren que la energía total en esa órbita circular, en un satélite que se mueve alrededor de la Tierra en una órbita circular, por ejemplo, es una energía negativa. Sí, porque esta masa siempre es positiva, esta constante de Cavendish siempre es positiva, este R siempre va a ser positivo y este 2 siempre va a ser positivo. La energía es negativa. Listo. Aquí no, con lo que hemos visto pues y con la matemática que tenemos, no podemos demostrar pues algo más general, pero el resultado más general indica y demuestra y está demostrado que todas las órbitas elípticas o órbitas cerradas alrededor de una masa van a tener energía potencial negativa. ¿Listo? Van a tener energía total negativa. Si definimos que la energía potencial para una separación infinita es 0. ¿Sí? Entonces, nosotros definimos que la energía potencial para una separación infinita, que es lo que tenemos aquí, es 0. ¿Cierto? Y con esa definición llegamos a que la energía total en una órbita circular es negativa. Pero para una órbita cerrada, sea una elipse o sea una curva rara, pero al fin y al cabo cerrada, la energía total va a ser negativa cuando estamos definiendo que esa energía potencial en el infinito vale 0. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la partícula que está alrededor, haciendo la órbita alrededor de la otra, no alcanza la energía cinética necesaria para despegarse de esa órbita, para despegarse de esta interacción e irse hacia el infinito. Listo, y por eso siempre va a repetirse esa órbita cerrada. Por eso un satélite no se sale, y por eso la Luna, que está en una elipse que gira alrededor de la Tierra, no se sale. Listo, porque esa energía entonces es menor que 0. Listo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros dijéramos, sí, esa partícula sí es capaz de salirse, entonces vamos a mirar si es verdad que es capaz de salirse. Para que pueda salirse, entonces la energía debe ser positiva, ¿cierto? Y si nosotros tenemos una separación infinita, entonces vamos a llegar a que la energía es igual, ¿sí? Reemplazándolo aquí. ¿Dónde lo tengo? Que la energía es total, entonces si esta R va al infinito, este término se hace 0 y nos queda que energía igual a un medio
de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo, pero entonces para encontrar que si esta energía es negativa, no es posible encontrar una energía negativa con esta ecuación, porque la velocidad al cuadrado siempre va a ser positiva, la masa siempre va a ser positiva. Listo. Entonces ahí matemáticamente también queda demostrado de que si una partícula tiene una energía negativa alrededor de otra, o alrededor de un planeta, o alrededor, pues está en una interacción, está haciendo una órbita circular por un motivo de una interacción gravitacional, entonces no se puede salir. ¿Listo? Entonces, para que se pueda salir de la órbita esa circular o de la órbita elíptica o de la trayectoria cerrada, entonces según lo que estamos viendo, ¿cómo debe ser la energía total? Mayor que cero. Un momento. ¿Listo? Ok. Entonces les voy a mostrar aquí unas grafiquitas que tengo acá. Cámara 3. Ay, lo dañé. Cámara 3. Cámara. Tiene que parecer cámara. Eso es que tiene motores. Listo, entonces veámoslo acá. Si la energía total es negativa, entonces miren que siempre la energía potencial es negativa y la energía cinética también va a ser siempre negativa, entonces no va a haber forma de que él se salga de esta órbita circular. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasa entonces si la energía total es mayor que cero? Si la energía total es mayor que cero, la energía potencial sigue siendo la misma, sigue disminuyendo negativamente, de forma negativa a medida que se va acercando, ¿cierto? Pero en el caso de que la energía sea positiva, entonces cuando R es infinito, nosotros tenemos, vamos a mirarlo acá, cámara 3, cámara 4. Sí, si nosotros tenemos que la energía es positiva, entonces cuando tenemos un radio en R igual a infinito, tenemos que energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en infinito al cuadrado. Pero como la energía es positiva, entonces sí vamos a poder tener una velocidad positiva en infinito. Pues vamos a poder sacar esto y vamos a llegar a que la velocidad en infinito va a ser igual a la raíz cuadrada de 2e sobre m. Listo, entonces va a tener una velocidad para poder llegar al infinito y por eso entonces va a tener energía cinética en ese punto y por eso se va a poder salir de la órbita. ¿Listo? Sí, entonces si la partícula M se encuentra a una distancia muy grande de M' y se arroja hacia ella con esta velocidad, entonces la partícula va a acercarse a la Tierra, en el caso pues de la Tierra, y después se va a volver a ir, haciendo una trayectoria que entonces en esta ocasión va a ser una hipérbola. Aquí. Listo, entonces es lo que tenemos acá. Sí, entonces cuando la energía total es mayor que cero, la energía potencial va a venirse disminuyendo y va a haber un punto en el que la energía cinética va a ser máximo, que es cuando se acercó más a la otra partícula. Y a partir de ese momento empieza a alejarse. Y llegará un tiempo en el que ella vuelva y tenga esa velocidad con la que salió pues por allá atrás. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro entonces esta parte de la energía mayor que cero? Sí. Listo. Y ahora en el caso particular en que la energía es cero, entonces si la energía total es cero, que equivale a decir que en el infinito yo suelto la partícula y no le doy ninguna energía, entonces esa partícula esta energía potencial sigue disminuyendo. La energía cinética va a alcanzar un valor máximo, pero la partícula se va a acercar y va
alejarse nuevamente, pero miren que acá se acerca totalmente. Entonces en este caso lo que describe es una parábola. ¿Listo? Sí. Será una órbita abierta, pero será en este caso una parábola. Listo, ¿qué tienen de común estas tres? Que en esta M' está en un foco de esa elipse, en esta hipérbola M' está en un foco de esa hipérbola, y en esta parábola M' está en el foco de esa parábola. ¿Listo? Porque obviamente la partícula de masa M está interactuando con la de masa M'. ¿Listo? Entonces miren que aquí está M', viene, se acerca y se va. Listo, entonces de eso depende la energía. Y si entonces nosotros tenemos en cuenta eso, es por esa razón que cuando van a sacar un cohete, por ejemplo, de la Tierra y que va a salirse de la órbita, es que no va a quedarse en una trayectoria cerrada en la Tierra, tendrán que aplicarle una energía suficiente para que él alcance a salir de ese campo gravitacional de la Tierra, que ahorita vamos a ver qué es lo del campo gravitacional. Sí. O si quieren tener, por ejemplo, un satélite para transmitir televisión, entonces lo que necesitan es una energía que logre que ese satélite quede circulando alrededor de la Tierra. Listo, y entonces por eso aquí vemos este diagrama. Sí, en donde tenemos que si nosotros tenemos en este punto fuera de la superficie de la Tierra, en este punto A, ¿cuál debe ser esa velocidad inicial? Para que esa partícula o para que ese satélite o para que lo que nosotros queramos tirar acá haga una órbita elíptica, haga una órbita circular o haga una órbita parabólica o haga una órbita hiperbólica. Listo. Y entonces eso es lo que hacen ellos. Por eso los cohetes estos, sí, aunque aquí se van a necesitar una velocidad v sub 0. Entonces por eso estos cohetes cuando sacan algún artefacto, cuando van a salir, necesitan esos motores tan grandes. No es porque ellos quieran quemar combustible y mostrar que tienen unos cohetes que queman mucho, sino porque necesitan lograr esa velocidad. ¿Listo? Sí. Profe, dime. La trayectoria circular, la energía también es menor que 0,1. Exactamente, en la trayectoria circular, entonces es un caso especial de trayectoria cerrada, en donde... ¿Sí? Listo, entonces en este caso, por ejemplo, en este que tenemos acá, vamos a calcular la energía total. Entonces la energía total, 4. Listo, entonces miren que la energía total en este caso será igual a 1/2 de la masa por SV sub 0 al cuadrado menos sigma por m grande, que es la masa de la Tierra, sobre r, pero r en este caso es el radio de la Tierra más esa altura h. ¿Listo? Y entonces esa trayectoria que describa ese satélite va a ser una elipse, una parábola o una hipérbola, dependiendo de que la energía sea negativa, de que sea cero o de que sea positiva. Listo. Y igual que en las figuras que veíamos antes, en todos esos casos el centro de la Tierra va a estar en un foco de esas trayectorias. Y en el caso de que la energía es muy pequeña, entonces, aunque va a tratar de hacer una elipse, aunque la trayectoria tratará de hacer una elipse, resulta que cuando va por el lado de la superficie terrestre, si es muy pequeña, se va a chocar con la superficie terrestre. Y entonces hasta ahí llega la trayectoria. ¿Listo? Sí. ¿Y eso sí es la parábola? ¿Cómo? ¿Eso es una forma de decirlo o la energía sí es negativa ahí en ese caso? No, sí, la energía es negativa. Pero esta energía total que acabamos de definir es para qué caso. No, es energía. Sí, mira, la energía va a ser negativa porque en ese caso, esta energía potencial, vamos a verlo aquí. Cámara. Yo sé que es igual a y al cuadrado. Entonces ya hace esto. Yo sé que es igual a y al cuadrado. Listo, en ese caso, esa energía potencial de la interacción masa con la Tierra va a ser mayor que la energía cinética y por eso va a ser una energía negativa. O sea que eso es una... ¿Cómo? ¿Esto es una qué?
Pues eso sería pues la órbita. Exacto, entonces aquí sería una trayectoria cerrada, circular o elíptica, alrededor de la Tierra. En el caso de que ya esta velocidad es tan grande que hace que esta energía cinética sea mayor que esta energía potencial, entonces va a describir una trayectoria abierta que va a dejar que se escape de la Tierra, que puede ser una parábola o que puede ser una hipérbola. ¿Listo? Ah, Ok. ¿Entendido hasta aquí lo de la energía potencial gravitacional? ya. Sí. Fácil, ¿cierto? Ustedes porque dicen que ese examen está largo. Bueno, sí, largo sí está, pero está fácil. Cuando veamos la energía potencial eléctrica, entonces vamos a ver qué es en el caso con dos cargas y que uno normalmente no puede hacer ejemplos como lo estamos haciendo aquí de que un satélite alrededor de la Tierra y no que toca imaginarse las cargas. Pero por ahora vamos bien con esto. Siendo ¿Cómo? tan poquitos, profe, deberían haber otros métodos de evaluación, no sé, tallercitos. Pero si hay talleres, hombre, hay 2 talleres. Ay, No me preocupe, después del parcial. Porque están llorando antes del parcial. no, bro, es que no nos han hecho ni un parcial hasta hoy, pero ya dentro de 8 días se acumularon todos. Va a explotar eso dentro de 8 días. Ay. Bueno, pero no me preocupen, este está avisado desde el principio del semestre. Es más, era hoy. ¿Era hoy? Sí, era hoy. ¿Lo hacemos hoy? No, profe, sí, pues. Si lo hacemos hoy, pues no entra lo de campo gravitacional porque no lo hemos visto. Entra hasta aquí. Ay, yo creo que ya no. No, ya. Bueno, listo. No, pero háganle, no se asusten por eso. Vea, cuando estén haciendo el taller se van a dar cuenta de que esos ejercicios salen, pues, se pueden hacer con lo que vimos. Hoy cuando vamos al taller. Ahorita, yo ya les dije ahorita cuáles eran los ejercicios que le había puesto del primer tema. Y de este tema vamos a ver 2 ejemplos que hay que no alcanzamos a ver acá. Ustedes los miran y cualquier duda me preguntan. ¿Listo? Listo. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo de esto de energía potencial gravitacional. Ejemplo. Presentaron parciales de física de ondas, no van a ser capaces con uno de física de campos. Ay, profe, yo saqué uno de esos parciales. Listo, entonces vamos a calcular la velocidad de escape, que es la velocidad mínima con la cual debe lanzarse un cuerpo desde la Tierra para que se salga, para que llegue al infinito, pues podemos decir, o para que se salga de una órbita cerrada. Listo. Entonces vamos a calcular la velocidad de escape de un cuerpo lanzado desde la Tierra. Creo que es 27.000. Pero estamos peleando, son 11 metros por segundo. ¿Quién sabe cuántos kilómetros por hora? Yo no sé. 11. Uy, qué teso, pero vamos a ver cómo la sacamos, ¿no? Ustedes ya la saben sacar y dejamos ese ejercicio para después. No, profe, sino que yo lo leí por ahí. Eso sacó ahí en la mente un ratito. Yo lo saqué, lo caché aquí. Listo, entonces vamos a ver de dónde sale, ¿listo? Entonces miren, comencemos. Entonces para que la partícula salga de esa, para que empiece a hacer una trayectoria abierta, entonces ¿qué necesitamos? Que la energía sea ¿cómo? Sea mayor a cero. Mayor o igual a 0. Sí. Y el caso extremo para que salga, o sea, a partir de ese punto empieza a salir es cuando es igual a 0, ¿cierto? Sí. Listo, entonces vamos a ver que para que ella salga pues para que tenga una trayectoria abierta, entonces la energía total debe ser 0 o positiva, y en el caso específico, pues, obviamente, el caso pues límite sería cuando la energía es igual a 0. Entonces lo que vamos a encontrar es esa velocidad mínima o esa velocidad para que esa energía sea igual a 0. ¿Listo? Vamos a encontrar la velocidad para que la energía sea igual a 0. Listo. Entonces tenemos que la masa de la Tierra es la masa m, que ustedes ya la hemos visto un montón de veces, por ahí está. Tenemos que el radio de la Tierra es r, que también está, que también lo vimos. Y vamos a calcular una velocidad que llamaremos velocidad de escape. Listo, entonces hagámosle. Sabemos que la energía es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos
esta por esta, sobre el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Sobre el radio al cuadrado, no, sobre el radio. Sí, cuando es al cuadrado es como es la fuerza. Aquí estamos hablando de energía potencial gravitacional. Entonces, si esto es igual a cero, entonces tenemos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual. Entonces esa sería la velocidad de escape cuando esta energía es igual a cero, es igual a este por este sobre R. Listo, aquí sí cancelo estas dos masas porque no las necesito. Y entonces de ahí llegamos a que la velocidad de escape es igual a la raíz cuadrada de 2, la constante de Cavendish, la masa de la Tierra, sobre el radio de la Tierra. Y eso es igual a 1,13 por 10 a la 1 metros por segundo. Sí, o sea, 11.3 metros por segundo. Bueno, metros sobre segundo en este caso. ¿Listo? ¿Me recordás la constante de... Dísela aquí. ¿Cómo? 10 a la 1. O sea que se le corre. Si esto es 10 a la 1, se corre esta coma un poquito. Se corre esta coma una posición hacia allá. 1.13 por 10, ya. Porque si era L o algo así raro. Sí, se corre allá, 1. Listo, y queda 11.3. Sí, en kilómetros por hora. Profe, 40 punto. Dime. O que es 25.280 metros por millas por hora. ¿Listo? ¿Qué me ibas a decir? Que cuánto se vale esa verde clara. Sigma. La constante de Cavendish. Yo no me acuerdo. Me van a poner a buscar. Ustedes no copiaron, venga, yo les digo de una vez cuánto vale. ¿Dónde es que estaba eso? Estaba por aquí. Mira, el radio de la Tierra. La masa. 5.98 por 10 a la 24. ¿Qué la masa? Y esos son kilogramos. La constante de Cavendish, 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado kilogramo a la menos 2. Ay, profe, confiado. 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado kilogramo a la menos 2. La masa, ¿cuánto fue que les dije? 5.98 a la 24. 5.98 por 10 a la 24. El radio. Y estos son kilogramos. Y el radio es igual a 6. ¿Qué? 6 punto algo. Radio de la Tierra. Ay, ¿dónde está? Espere. La clase pasada. $3.84 por 10 a la 1. Y esa es la porque estamos usando la masa de la Tierra. ¿Por qué estamos usando qué? La velocidad de escape para qué? Para una masa cualquiera que queremos sacar de la Tierra. 6, profe, el radio de la Tierra es 6.37 por 10 a la 6. Por 10 a la 6, ¿cierto? Sí, a la Espere, yo lo busco aquí, es que no lo tengo acá. 6.37 a la 6. Tampoco más, ya sé que 6.37 por 10 a la 6 metros. Listo, si reemplazan eso, ahí les da la velocidad de escape, que es el valor que habían leído, y ya saben de dónde sale. ¿Listo? ¿Vamos bien? mucha cabeza. Listo, entonces un proyectil lanzado desde la Tierra con una velocidad v sub e, se sale, pues puede llegar a infinito. ¿Cuándo? ¿Y cuánto va a ser la velocidad en infinito si la energía es cero? Si la energía es cero.
Si la energía total es cero. Recuerden que ahorita lo vimos. Que la velocidad en infinito era cero si la energía era cero. Y la velocidad en infinito era mayor que cero si la energía era mayor que cero. ¿Listo? Listo, entonces si la velocidad es mayor que esa velocidad de escape, la partícula va a llegar a infinito con una velocidad mayor a cero. Y en el caso de que sea menor, entonces ¿qué pasa con ese cuerpo que lanzamos? Va a ser una órbita No, se va elíptica. a salir de una Tener trayectoria. una órbita. Entonces puede hacer una órbita elíptica si lo mandamos con cierto ángulo y que los cohetes a medida que vaya volando le vayan cambiando la dirección. Porque nosotros lo lanzamos derecho, él llega, se le acaba la velocidad y se devuelve. ¿Cierto? Sí, si tenemos aquí la Tierra y lanzamos el cohetico este, él sube y se le acabó la velocidad y se devuelve. Sí, entonces para que esté en una órbita, entonces necesitamos, aparte de que él suba con una velocidad, hay que hacer que este cohete sea capaz de cambiarle la dirección para que él empiece después a dar la órbita. ¿Listo? No, y si la Tierra se mueve la Tierra. Y Si cuando la Tierra- ¿Cierto? Y cuando la Tierra, cuando él llega, cuando él se devuelve, ya la Tierra ya se ha movido, porque la Tierra se mueve. ¿Cierto que? Bueno, listo. Entonces en ese caso quedaría ahí atrasito de la Tierra. Pero pues la Tierra se mueve más despacio que un cohete suba y vuelva. Sí, el tiempo que se demora de cohete en ir y que se le acabe y que le acabe la velocidad y se vuelva es menos que lo que se le movió la Tierra, pues. Sí, mira el tamaño del cohete y mira el tamaño de la Tierra y aparte todas las cosas. ¿Listo? Bueno, listo. No cae acá, pues. Cae un poquito más acá. No cae aquí, cae aquí. Listo. Entonces, muchachos, o sea, todos necesitan esa velocidad de escape. Pero ¿qué pasa? Que si el cuerpo es más grande, miren que aquí no depende de la masa del cuerpo que queremos sacar. ¿Cierto? Pero para yo lograr esta velocidad en un cuerpo más grande, entonces necesito más fuerza, ejercerle más fuerza. Y es por eso que se utilizarán pues cohetes y todas esas cosas. ¿Listo? ¿En dónde puede aplicar también esto? Miren que en la atmósfera nosotros tenemos gases. Sí, entonces los gases tendrán una velocidad que va a estar en equilibrio, pues no vamos a ver de la velocidad de los gases ni nada. Pero resulta que entonces en muchos casos los gases se escapan de la atmósfera. ¿Cierto? Y es lo que le pasó, por ejemplo, a la Luna, que ya no tiene atmósfera, pues porque los gases se fueron todos. Por eso en en Mercurio tampoco hay atmósfera. Mientras que en Venus sí hay atmósfera. Y en Marte hay atmósfera, pero miren que la velocidad de escape para salir de Marte es un sexto de la velocidad de escape de la Tierra. Entonces los gases allá se han ido más y por eso la atmósfera es más pequeña, tiene menos componentes pues que los de la Tierra. ¿Listo? Entonces eso se puede aplicar pues al estudio de esos gases, porque se pueden ir de la atmósfera de un planeta. ¿Listo? Ajá. Pues así a manera de que ustedes como que sepan, ay, ve qué bacano, los gases también se pueden volar así de esta manera. Listo. No vamos a mirar velocidad de escape en gases porque nos tocaría mirar que los gases tendrá una velocidad dependiendo de la temperatura y de la presión y de todas las cosas, y el curso no da para eso. Listo, vamos bien. Sí. Listo. Entonces por eso en cada planeta la atmósfera va a estar compuesta de distintos materiales. ¿Por qué? Sí, porque pues, no. Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo número 2. Yo una cosa aquí. Sí. Vamos muy bien, vamos a alcanzar a ver el Partido Nacional. Ejemplo 2. Entonces dice, determinar la velocidad de un cuerpo que se suelta a una distancia r del centro de la Tierra. Entonces si tenemos la Tierra, y vamos a determinar la velocidad del cuerpo que se suelta a una distancia r del centro de la Tierra, de este cuerpo, al llegar a la superficie terrestre. ¿Listo? Sí. Entonces estamos diciendo que el cuerpo se suelta.
Si estamos diciendo que el cuerpo se suelta, entonces ¿cuánto es la velocidad del cuerpo acá? 0. 0, ¿cierto? Entonces la velocidad inicial del cuerpo es 0. Y por eso la energía total del cuerpo en ese punto, que llamémoslo punto inicial, es igual a un menos sigma por m sobre r. ¿Listo? Recuadra R, estamos hablando de energía. Sí, sí. Ahora, cuando el cuerpo llega a la superficie terrestre, entonces va a tener una velocidad de choque que va a ser una velocidad, llamémosla v, y aparte va a seguir teniendo una energía potencial. Entonces la energía en la situación final es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos sigma por masa por m sobre r. ¿Por qué? Porque en la superficie terrestre el radio ya no va a ser r, que es la distancia desde el centro de la Tierra hacia donde está el cuerpo, sino que va a ser el radio de la Tierra. ¿Listo? Sí. Esa energía inicial, ¿cómo se relaciona con la energía final? Se debe conservar. ¿Cierto? Estamos hablando de que solo hay una fuerza que es la gravitacional, es conservativa, y entonces esa energía se conserva. Entonces energía inicial es igual a energía final, y de ahí sacamos que menos sigma m más por m sobre r es igual a un medio de m de cuadrado menos sigma m por m sobre r. Y nosotros necesitamos, ¿qué es? Necesitamos encontrar de esa ecuación La velocidad. la velocidad, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que esta masa es esta misma masa y es esta misma masa y las podemos cancelar. Y vamos a hacerlo por aquí arriba para no gastar tantas hojas. Tenemos que la velocidad al cuadrado es igual, entonces este 2, esto pasa allá y después el 2 pasa a multiplicar. Entonces eso es igual a 2 por sigma por m, que multiplica a 1 sobre r menos 1 sobre r pequeñito. ¿Listo? Despédenlo ustedes para que no me digan después que yo les dije mal eso. ¿Está bien? Pues yo le creí a usted. Sí. Porque Sí, está bien. Listo. Y acuerden que al principio, cuando hicimos, pues al principio, o sea, en la clase anterior, que hicimos un ejemplo, llegamos a que la gravedad era igual a sigma por m sobre r. todos Dime. estos 1 sobre L son negativos. Sí, Sí. no me parece. Porque mire que si este se queda a este lado y está negativo. Ay, claro. Estoy en desacuerdo contigo. Listo, ya vio qué pasó. Claro. Los dos son negativos, pero como los dos tienen que estar al mismo lado, uno se vuelve positivo. Listo. Entonces, cuando nosotros hicimos ese ejemplo, llegamos a que la gravedad era esta relación, y por eso entonces esta velocidad al cuadrado es igual a 2 por r por cuadrado sobre por g, que multiplica a 1 sobre r menos 1 sobre r. ¿Sí o qué? ¿Y por qué ahí es R cuadrado por la gravedad? ¿Cómo? Sí, tienes toda la razón. Esta r es al cuadrado. Se despegó gravedad. Si despejas m y reemplazas allá. Así es gravedad. Esta gravedad es igual a la sigma pasada ¿Listo? a la sigma con Sí. Listo, si yo me paro acá en esta superficie terrestre y lanzo un cuerpo con una velocidad v sub i, entonces esta misma expresión me sirve para saber hasta dónde llega. Porque tendría la velocidad y todos estos otros los conozco, necesito encontrar la distancia.
Listo, entonces también se podrá utilizar para ver cuál es la distancia alcanzada por un cuerpo que se lanza verticalmente con velocidad v. Sí, entonces si yo lo lanzo con esta velocidad v sub i, aquí sería v sub i al cuadrado igual a esto, y tendría que encontrar cuál es esta r. ¿Listo? Sí. Sí. Bien, vamos a mirar una cosita que dicen acá. Resulta que yo llego y suelto un cuerpo a una distancia muy grande, muy grande. Y entonces si esa distancia r es muy grande y yo tengo una resta 1 sobre r menos 1 sobre r. Y si estoy diciendo que esa r es muy grande, entonces esto es prácticamente ¿cuánto? ¿Cuánto? 1 sobre R. Menos ¿Cierto? Entonces esto es 1 sobre r. Y entonces si yo paso a que esto es 1 sobre r, puedo venir acá a lo que habíamos encontrado y llegar a que una... Sí, entonces esa velocidad del cuerpo, v infinito, es igual a 2r cuadrado por g, que multiplica a 1 sobre r. R se cancela con r y por eso llego a que esta velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2r por g. Y esa raíz cuadrada de 2r por g es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 2 sigma m sobre r. Y eso es igual al 1,13 por 10 a la 4. 10 a la 4, 10 a la 1. No, ese es 10 a la 1. 10 a la 1, 10 a la 1. ¿Cierto que 10 a la 1? la misma velocidad de escape. ¿Cierto? Es la misma velocidad de escape. Entonces, miren que sería lógico. ¿Por qué? Porque mire, para que yo tengo la Tierra acá, para que algún cuerpo pueda salirse de esa interacción y pueda llegar a infinito, necesito una velocidad para lanzarlo de acá con una velocidad tal que sea igual a 11.3 por 10 a la 1 metro por segundo y que él se pueda ir. Entonces ahora el caso contrario, si yo tengo un cuerpo por acá y empieza la Tierra a traerlo, si por aquí está, se suelta, sí, o sea que la velocidad acá es cero, él empieza a aumentar la velocidad y llega aquí. Sí, miren que es lo mismo, solo que inverso. Acá los mandamos para que en este punto se pueda escapar, pero entonces sería la límite, entonces en este punto la velocidad es cero. Si el cuerpo está por acá con velocidad cero y empieza a ser atraído por la Tierra, cuando llegue acá va a tener una velocidad igual a la velocidad de escape. ¿Listo? Sí. ¿O no? Sí, sí. Sí, listo. Entonces, como sí, vamos bien. Listo, entonces entendido el potencial, la energía potencial gravitacional. Sí. Qué bien. Listo, entonces ahora sí sigue el campo gravitacional. Y vamos a ver el campo. En algunos libros comienzan con el campo gravitacional y de ahí desarrollan el concepto de energía potencial gravitacional. Aquí lo hicimos al contrario. Pero pues no es pues muchísima la diferencia. Listo, entonces venimos a este. 10 a la 1 es 10. Yo lo veía. ¿Cuánto es 10 pesos? 10 pesos. Pensé que era la... ¿Qué pasó? De la cosa que... Listo. Entonces, vamos a comenzar con el campo gravitacional. Y ese concepto de campo es muy importante en física y lo vamos a encontrar acá en el campo gravitacional y luego vamos a ver que hay campo eléctrico, que hay campo magnético. Listo, y que hay campos electromagnéticos. Sí, empecemos entonces con el concepto de campo gravitacional.
Entonces, miremos eso que les acabé de decir, que yo tenía un cuerpo con velocidad cero y empezaba a ser atraído por la Tierra. ¿Sí? Entonces, ese cuerpo no necesitó un contacto para moverse hasta la Tierra, como hacíamos en física mecánica, que para que un cuerpo se moviera o cambiara su estado de movimiento, había que tener contacto, y no que fue por la interacción gravitacional. Listo, entonces vamos a suponer acá en este dibujo que tenemos una masa M, y que vamos a colocar en diferentes lugares aquí. Esa masa M, entonces, esta que hay aquí en el centro es M', y vamos a empezar a colocar una masa M aquí. Vamos a colocar una masa M aquí, vamos a conectar a colocar una masa M aquí, vamos a colocar una masa M acá, vamos a colocar una masa M acá. Listo, miren que toda la masa M que yo la coloque en cualquier punto va a estar influenciada por esta masa M', y entonces va a tener una fuerza de atracción hacia el centro de esa masa M'. Listo, entonces en cada posición esa masa M' experimenta una fuerza de vida. Tenemos aquí la masa M. La masa M' que yo coloque, donde la coloque va a experimentar una fuerza, que miren que acá es más grande que en este punto, que está más lejos, pero es una fuerza de atracción hacia el centro de masa. ¿Listo? Sí. Una fuerza de vida, entonces, ¿a qué interacción? A la interacción gravitacional. Y entonces, como es una fuerza de vida a la interacción gravitacional, Pues estás viendo la cámara. sí. Cámara 3. Listo, cámara 3. Listo, entonces tenemos que hay una interacción gravitacional en donde la fuerza es igual a menos sigma M sobre R al cuadrado en dirección U sub R. ¿Listo? Va a haber otra fuerza que efectúa la masa que estamos colocando en los diferentes punticos sobre la masa que había acá en el centro, sí, pero esa pues no la vamos a estudiar en este momento. Vamos simplemente a considerar esta fuerza. Listo. Entonces, esa masa M está produciendo en el espacio que la rodea, la masa M, en este espacio que está rodeando la masa M, está produciendo una situación física que es la que se llama campo gravitacional. Listo, y es por ese campo gravitacional que cuando yo coloco una masa M' en algún punto de ese espacio va a experimentar una fuerza de atracción hacia la masa M que tengo acá. Sí, entonces yo coloco a M' por acá, va a aparecer una fuerza de atracción hacia M, pero si yo coloco a M' por acá, va a aparecer una fuerza de atracción hacia la fuerza M. Listo. Entonces, esta fuerza M, en ese espacio que la está rodeando, está produciendo un campo, una situación física que vamos a llamar campo gravitacional. ¿Y cómo sé yo que está produciendo un campo gravitacional? Si yo coloco una masa M' en ese espacio, inmediatamente va a haber una fuerza de atracción hacia la masa M. ¿Listo? Entonces, si nosotros no estamos colocando esta masa M, el campo sigue estando presente. La masa M, si nosotros no colocamos M', la masa M igual está produciendo ese campo, ¿cierto? Sí. Pero es algo que nosotros pues no sabemos, pues nosotros no tenemos forma. Uy, sí está. Sí, nosotros nos damos cuenta que hay un campo cuando colocamos una masa M'. Sí, si no, pues, no, yo no le creo, puede que nos digan que no nos creen, pero si ve, cuando colocamos esta masa, entonces estamos comprobando que sí es verdad, hay un campo gravitacional, listo. Pero entonces ese interrogante de que si existe o no existe campo gravitacional cuando no está la otra masa, pues de verdad tampoco es que importe mucho, porque es que nosotros solo lo vamos a utilizar ese campo cuando tenemos una segunda masa. Sí, solo lo vamos a notar cuando tenemos una segunda masa, si no, pues esa masa estará sola ahí y nada pasará. ¿Sí? Pero si va a llegar otra masa, entonces a causa de ese campo que hay en ese espacio va a haber atracción. ¿Listo? Sí, profe. Sí. Entonces ahora vamos a mirar la intensidad de ese campo gravitacional. Y en el libro hay una letra que se parece como a esta. Se parece.
No sé, no la veo bien. Pero entonces nosotros vamos a llamar que la intensidad del campo gravitacional y acá vamos a decir que va a ser una G. ¿Listo? Esta G grande. ¿Listo? Y entonces decimos que la intensidad de campo gravitacional provocada por una masa M que vamos a tener acá sobre una masa M' que vamos a colocar en un punto P se va a definir como la fuerza que ejerce esta masa M la fuerza que ejerce la masa M sobre una unidad de masa colocada en el punto P. Listo, entonces ¿qué es lo que estamos diciendo por unidad de masa? Entonces, si esta masa tiene 10 unidades, si esta M' tiene 10 unidades, entonces la intensidad del campo va a ser la fuerza por unidad de masa. Por eso estamos dividiendo por la masa M'. ¿Listo? Sí. Entonces esto también será un vector. ¿Sí? Es un vector. Y esto va a ser igual entonces a menos sigma por m sobre r al cuadrado en dirección u sub r. Sí, hay una fuerza gravitacional que va a ser menos sigma m sobre r cuadrado, pero lo estamos dividiendo por unidad de masa. Listo. Entonces vamos aquí. Listo. Y ese campo gravitacional siempre va a señalar hacia la masa que lo está produciendo, que es lo que tenemos acá. Sí, el campo gravitacional siempre va a señalar a la masa que lo está produciendo. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a decir que este campo gravitacional tiene dirección opuesta a este vector u sub r, que es el que se dirige desde esta masa hasta el punto en donde estamos colocando o donde estamos calculando el campo. Entonces, si nosotros estamos calculando el campo, tenemos esta masa M acá y queremos calcular la intensidad del campo en este punto P, entonces tenemos una distancia que va desde M hasta P y ahí está esa dirección u sub r, y el campo, la intensidad del campo va a ir en dirección contraria a esa dirección u sub r. ¿Listo? Entonces por eso decimos que el campo gravitacional siempre está señalando hacia la masa que lo está produciendo. Y entonces, si nosotros ya vimos que la intensidad del campo gravitacional que la intensidad del campo gravitacional es la fuerza sobre esta masa, entonces por eso nosotros vamos a poder calcular la fuerza que está produciendo ese campo gravitacional y va a ser igual a la masa de la partícula por esa intensidad del campo. ¿Listo? Entonces, una partícula que yo coloque en ese punto, que es lo que estoy colocando acá, esta M', entonces va a experimentar una fuerza que va a ser igual a la masa de la partícula por la intensidad del campo en ese punto. ¿Y cuál es la intensidad del campo en ese punto? Sí, la fuerza por unidad de masa en dicho punto. ¿Listo? ¿Queda claro entonces el concepto de campo? Sí. Listo, entonces, bueno, vamos a ver unidades. Entonces, si nosotros tenemos esta definición del campo, nosotros tenemos que el campo está dado en newtons. La intensidad del campo está en newtons sobre kilogramos. Entonces, el campo gravitacional estará en newtons sobre kilogramos o en metros sobre segundos al cuadrado. Sí, si ustedes saben que el newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entonces llegan que esa unidad también puede ser metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esos metros sobre segundo al cuadrado son unidades de qué? De aceleración.
¿sí?, de aceleración. Listo, entonces miren que el campo también tiene unidades que son dimensionalmente equivalentes a una aceleración. Es que sí, porque si es fuerza sobre masa. Exacto. Sí. ¿Es cierto? Entonces, por eso nosotros decimos que la aceleración de la gravedad puede considerarse como la intensidad del campo gravitacional en la superficie de la Tierra. Por eso decimos que la aceleración gravitacional es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, pero nosotros ya vimos que eso es porque estamos en la superficie de la Tierra. Listo, entonces miren que ya vimos el concepto de campo y ahora lo estamos asociando a la gravedad. Listo, entonces la gravedad es la intensidad del campo en la superficie de la Tierra. Sí, y tiene las unidades de campo que son las mismas, son dimensionalmente equivalentes a las unidades de aceleración. Listo, entonces por eso nosotros podíamos calcular que una fuerza, en el caso del peso, era la masa por la gravedad. Listo, sería entonces, yo coloco una masa en este punto, que es lo que tengo acá, masa de la partícula, por la interacción del campo por la intensidad del campo gravitacional. Pero la intensidad del campo gravitacional en este punto es la aceleración gravitacional. Listo, y por eso estoy hallando el peso como esa fuerza masa por gravedad. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros podemos tener, que no tenemos una, no puede, o sea, podemos tener no una, sino muchas masas produciendo campo gravitacional. Sí, entonces si nosotros tenemos 3 masas produciendo cada una su campo gravitacional, y lo vemos aquí. Sí, entonces el campo gravitacional resultante de varias masas. Entonces miren que aquí tenemos una masa M3, tenemos una masa M2 y tenemos una masa M1. Y en este punto P, esta masa M1 va a estar produciendo una intensidad de campo, pues esta masa M1 en ese espacio va a estar produciendo un campo gravitacional. Entonces si nos paramos en el punto P, entonces en este punto va a haber una intensidad de campo gravitacional producida por M1, va a haber una intensidad de campo gravitacional producida por M2 y va a haber una intensidad de campo gravitacional producido por M3. Listo, porque cada una de esas masas produce su propio campo gravitacional. Listo, y entonces si nosotros queremos calcular la fuerza total de una masa que colocamos en este punto P, entonces no va a ser como en el caso de que decimos fuerza es igual a la masa por la intensidad del campo gravitacional, sino que en este caso esa fuerza va a ser igual a M1, vea la masa que coloqué por el campo, la intensidad del campo 1, más la masa que coloqué en el punto P por la intensidad del campo producido por M2, más la masa 4, ve la masa que coloqué por la intensidad del campo producido por M3, y así se va a ir sumando. Si tenemos 1000 partículas, cada vez 1000 partículas de masa M distinta produciendo campo, entonces una partícula que experimente una fuerza producida por todas las otras va a calcularse de esta manera. En el parcial no nos sale por ahí más de 10 o... ¿Cómo? En el parcial no nos sale más, por ahí más de 10 masas. Yo no creo. Yo no creo. ¿Qué tal? Profe, no, con una pero no se moleste. Con 2 es suficiente. Entonces la fuerza será igual a la masa que colocamos en ese punto P por la sumatoria del campo, de la intensidad del campo 1 más la intensidad del campo gravitacional 2 más la intensidad del campo gravitacional 3 más. ¿Listo? Y entonces eso va a ser igual a la masa por la intensidad total, por la intensidad, ¿cierto? Entonces estos son los campos gravitacionales producidos por cada masa en el punto P, y este es el campo, si tenemos esta masa 1, masa 3 acá, masa 2 acá y masa 1 acá. Entonces aquí estamos en el punto P y aquí viene G1 y aquí viene G2 y aquí viene G3. Entonces esta partícula de masa M que colocamos acá
va a tener una influencia de los campos producidos por cada uno, y que si los sumamos nos dan el campo total al que está actuando sobre esta partícula. ¿Listo? Entonces el campo gravitacional resultante, que es este G grande que acabamos de colocar acá, será igual a la sumatoria de los campos producidos por cada una de esas cosas. Entonces será un vector suma, que vamos a decir campo va a ser igual al G1 más intensidad del campo gravitacional 2 más intensidad del campo gravitacional 3, y esto es igual, este sigma sale de la integral por la sumatoria alrededor de I a toda la I de M sub I sobre R sub I al cuadrado en dirección UR sub I. ¿Sí? Entonces el campo 1, la intensidad del campo gravitacional 1 será sigma por la masa 1 sobre el radio de 1 al cuadrado, radio 1 al cuadrado en dirección 1, U sub 1. ¿Listo? Y así se suman todos. ¿Listo? Sí. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a decir es que ese campo gravitacional lo vamos a poder representar por estas que llamamos líneas de fuerza. Profe, es su ¿qué? UR sub J, R sub I. UR sub I. Mira, ya está. Cámara 3. Ay, cámara 3. Cámara 4. Sí, mira que cada una va a tener una dirección un vector unitario. Y entonces si estamos en la masa 1, va a ser el vector unitario U sub R1, en la masa 2 va a ser U sub R2, en la masa 3 va a ser U sub R3. ¿Listo? El U sub R que aparecía ahí. Listo, entonces el campo gravitacional vamos a decir que lo vamos a poder representar por unas líneas que vamos a llamar líneas de fuerza. Y vamos a trazar una línea de fuerza de modo que cada punto de esa línea de fuerza, en cada punto de esa línea de fuerza, la dirección del campo sea tangente a esa línea de fuerza. Entonces veámoslo aquí en este. Sí, vamos a mirarlo acá, que esto es más fácil verlo así. Sí, entonces tenemos esta masa, está produciendo un campo en el espacio que la rodea, y entonces estamos representando el campo por medio de todas estas líneas de fuerza. O sea que esa herramienta suya debe servir algo. ¿Sí? Y entonces en este punto va a haber una intensidad de campo que va a estar paralelo a esa línea de fuerza. En este punto va a haber una intensidad de campo que va a estar paralelo a esa línea de fuerza. Y miren que entre más nos acercamos, miren que más se juntan todas esas líneas. Es decir, que la intensidad más cerquita es mayor a la intensidad de campo cuando está más lejos. ¿Listo? Sí, entonces miren que la intensidad del campo acá será mayor cuando estamos cerca de esa masa, mientras que acá, miren que las líneas ya están más separadas, la intensidad del campo será menor. ¿Qué quiere decir eso? Que si la masa de prueba la colocamos acá, esta va inmediatamente a sentir una fuerza mayor a que si la colocamos por acá. ¿Listo? O sea, entre más cerquita, más atracción. La intensidad del campo es mayor. ¿Sí? Y como el campo gravitacional produce una atracción, entonces será mayor la fuerza de atracción gravitacional. Listo. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos en este caso la Tierra y la Luna, entonces miren que la Tierra está produciendo un campo y la Luna está produciendo otro campo. Entonces aquí están las líneas de fuerza que vienen a la Tierra, pero miren que las que vienen a la Luna, el campo en este punto va a ser la suma de la intensidad de campo de la Luna más la intensidad de campo de la Tierra, y por eso estas líneas de fuerza alrededor de la Luna se ven de esta manera, porque están influenciadas por esa intensidad de campo de la Luna, pero también por la intensidad de campo de la Tierra. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que si... ¿Cómo? No. Se distorsiona como el campo de gravedad de la Tierra. Exactamente. No, el que... ¿Sí? Entonces, por la interacción de estos dos campos, entonces por eso hay esa distorsión. ¿Qué pasa? En este punto A que hay aquí,
El campo de la Luna es hacia la Luna, en esta dirección, y el campo de la Tierra es hacia la Tierra. Pero en este punto son iguales, y entonces por eso en ese punto la interacción la intensidad de campo, ¿cuánto es si son iguales en direcciones contrarias? Cero. ¿Cierto? Entonces en este punto debería cero, pero miren que entonces de ahí en adelante, pues si aquí nos estamos acercando a la Luna, pues la Luna lo atrae. Pero miren que acá, sí, por eso la gravedad en la Luna es menor que la gravedad en la Tierra, porque la Luna es un cuerpo más pequeño. Sí, vean que las líneas de campo entonces de la Luna se distorsionan por acción del campo de la Tierra. Pero hacemos ese. ¿Cómo? Hacemos el dibujo. No. Ay, verdad, yo no les mando a ustedes las presentaciones, también se las voy a mandar. Ah, pero eso está en el libro, no se preocupen. Listo, vamos bien. Sí. Entendemos campo gravitacional e intensidad de campo gravitacional. Uy, sí. Y ve, esta presentación se acabó. No, pero todavía falta clase. Cámara. Listo, entonces continuamos acá. Listo, entonces ya tenemos claro el concepto de energía potencial gravitacional. Tenemos claro el concepto de campo gravitacional. Ya sabemos qué es la intensidad del campo. Ahora vamos a ver otro concepto, que ya va a ser el potencial gravitacional. Sí. Y entonces nosotros decimos que el potencial gravitacional que vamos a representar con esta letra, y cuando veamos circuitos eléctricos vamos a ver por qué lo representamos con esa letra. Ya estamos viendo. Pero, bueno. Ah, sí, ustedes ya saben, y esa es la que es el voltaje, y el voltaje es el potencial eléctrico, ¿cierto? Sí. Bueno, listo, entonces por eso. Ah, no, es que ustedes ya están muy tesos. Estamos en circuito 2, horrible. Uf, no, ya. Ya armamos un procesador. Listo, entonces el potencial gravitacional es la energía potencial por unidad de masa. Listo, entonces miren que ahora decíamos que la intensidad del campo gravitacional era la fuerza gravitacional por unidad de masa. Aquí el potencial gravitacional es la energía potencial por unidad de masa. Listo, entonces vamos a decir que el campo gravitacional, ve que el potencial gravitacional es la energía potencial por unidad de masa. ¿Listo? Sí. Colocada pues en un campo gravitacional. Listo, entonces si nosotros tenemos, otra vez lo hacemos, tenemos una partícula de masa m, ella va a estar produciendo un campo alrededor. Sí, si nosotros colocamos una partícula, entonces ahí va a haber una energía potencial gravitacional, y ese potencial gravitacional va a ser la energía por unidad de masa, que estamos ahí. Listo, entonces por eso decimos que el potencial es la energía potencial por unidad de masa. ¿En qué unidades está? Entonces está en joules por kilogramo sobre kilogramo, o en metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Y entonces si nosotros recordamos que esta energía potencial era igual a menos por m sobre r, entonces el potencial gravitacional es menos la constante de Cavendish por m sobre r. ¿Listo? Pero esa R es la distancia, ¿cierto? Cierto, esa r sería la distancia en el caso de que tuviéramos, sí, la distancia entre esta partícula de masa m y esta de masa m', esta es r. Listo. En caso de que tenemos la Tierra, recuerden que el centro de masa de la Tierra es el centro de la Tierra, entonces sería la distancia desde el centro de la Tierra hacia el lugar en donde está esta. ¿Listo? ¿Y qué pasa entonces si tenemos varias masas? El potencial gravitacional será... ¿La qué?
La sumatoria. La suma, ¿cierto? Pero entonces va a ser diferente a la intensidad del campo, que eran vectores, porque aquí son escalares. Entonces, en el caso en que tenemos muchas masas, el potencial gravitacional será igual al potencial de la masa 1 más el potencial producido por la masa 2 más el potencial producido por la masa 3. O lo que es lo mismo, es igual a menos este que multiplica a m sobre R1 más m sobre R2, m1 sobre R1, m2 sobre R2 más m3 sobre R3 más sobre R sub I. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me hablan? No, profe, es que estamos copiando, ¿Están copiando? asimilando la idea. Ah, bueno. ¿Están qué? Asimilando la idea. Asimilando. Asimilando. Bueno, está bien, están asimilando. Potencial. ¿Listo? Es por cada masa. Entonces acordémonos de lo que vimos ahorita. La intensidad del campo gravitacional es igual a la fuerza sobre la masa y es igual a menos sigma m sobre r cuadrado en dirección u sub r y aquí encontramos que el potencial gravitacional es menos sigma m sobre r. Listo, entonces si nosotros buscamos la magnitud de esto sería sigma por m sobre r cuadrado. Sí, la magnitud. Nosotros tenemos la magnitud del campo, de la intensidad de campo gravitacional. Entonces es menos sigma m sobre r cuadrado. Y el vector unitario pues es magnitud 1, entonces tenemos esa. ¿Listo? Entonces por eso podemos decir que la magnitud del campo gravitacional, la magnitud de la intensidad del campo gravitacional es menos la derivada del potencial gravitacional con respecto al radio. ¿Listo? Y entonces por eso decimos que así como esa fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial, este campo gravitacional es menos el gradiente del potencial gravitacional. ¿Listo? Y entonces en coordenadas rectangulares ese gradiente va a ser la derivada de b con respecto a x, la derivada de b con respecto a y y la derivada de b con respecto a z. Listo, y en coordenadas polares, no sé, cilíndricas va a ser la derivada de b con respecto a r, la derivada de b con respecto a θ, la derivada de b con respecto a z. Y en coordenadas esféricas será la derivada de b con respecto a r, la derivada de b con respecto a θ, la derivada de b con respecto a phi. Listo, dependiendo del sistema de coordenadas que estemos utilizando. Pero y nosotros aquí en esta materia vamos a utilizar todos esos sistemas porque nosotros manejamos ahí triangulares y medio polares.
Ay, ¿cómo así? Sí, pero ahorita es que nos va a pedir un ejercicio con coordenadas circulares, esféricas. Pero es que las coordenadas esféricas son las polares, solo que en 3 dimensiones. Ay, qué buena idea me han dado, un ejercicio en coordenadas esféricas. Punto de parcial. Qué buena idea. Taller. No, pero tiene que Tiene que para al taller y después para el parcial si quiere. No, pero es que ya eso ustedes... No, pero no, hágale, no me preocupen, hombre, no me preocupen por el parcial. Y eso sí. Estudien y veréis que le va bien. No, cilíndricas hasta. Que si quieren que Esféricas, perdamos el parcial, pónganos en esféricas. Esférica es bacán. ¿Cómo? Si Mayor en la quieren que que perdamos el parcial, pónganos en esféricas. Si quiero, no, yo no quiero que pierdan el parcial, pero es que puede caer. Bueno, listo, entonces vamos bien hasta aquí con lo del potencial gravitacional también. Entonces vean los nuevos que vimos hoy. Vimos energía potencial gravitacional. Vimos campo gravitacional. Vimos intensidad de campo gravitacional. Y vimos potencial gravitacional. Sí. Listo. Aparte de eso, entonces nos falta una belleza de concepto. Y vamos otra vez a ver los dibujitos que hay. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa si yo aquí tengo todas estas líneas de fuerza, las líneas de campo, ¿cierto? Y uno todos los puntos en donde la intensidad, o bueno, no, la intensidad de... Pues sí, pero vamos a hablarlo con potencial, en donde el potencial gravitacional es igual. Entonces miren que en este punto es igual a este punto, es igual a este punto, igual a este punto, igual a este punto. Y si yo uno todos esos puntos, entonces voy a obtener en este caso estos círculos. ¿Sí? Entonces esos círculos en este caso son lo que llamamos líneas equipotenciales. Si estamos en 3 dimensiones no vamos a tener líneas equipotenciales, sino superficies equipotenciales. Listo. ¿Y qué es una superficie equipotencial? Son la unión de todos los puntos en donde el potencial gravitacional es igual, o es el mismo, o tiene igual valor. ¿Listo? Sí. Y entonces vean que la dirección de este campo gravitacional, en este caso, miren que cuando se cruza con una línea equipotencial, son perpendiculares. Listo, entonces esas líneas de campo son perpendiculares a las líneas equipotenciales. En 3 dimensiones, las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Y por eso decimos que la dirección del campo gravitacional es perpendicular a las superficies equipotenciales. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muchachos, pues aquí falta un ejemplo, 2 ejemplos, pero yo creo que ustedes los pueden mirar y si alguna cosa me preguntan. Porque no creo que nos dé para hacerlos, pues porque quedan, ¿qué? 20 minutos. No los puedes dictar, profe, no están. O lo Los puedo envían. dictar. Mírenlos en el libro. Profe, mandanos al correo. O bueno, bueno, yo los mando al correo también. Listo. Para que los miren. Y entonces tenemos asesoría el lunes a las 4. 4. A las 4. Ve a las 8. A las 8. Bueno, entonces a las 5 pues. Así. No, a las 8. A las 8, a las 8. A las 8, listo. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué pasa? Entonces, este lunes que acabó de pasar, cuando fueron las 9, ya el señor, como es una oficina compartida, entonces nos sacaron. Entonces no se pudo quedar uno más tiempo. Yo creo que el lunes de pronto sí nos podemos quedar de pronto 9:10, 9:15.